Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de La Minuta. Hoy es jueves, hemos cambiado el horario porque hoy traemos un invitado especial para hablar sobre la historia y cultura de El Salvador. Gracias, minuteros, que nos van a escuchar a través de las redes sociales y también en nuestro podcast. Bueno, para comenzar, pues como es costumbre, vamos a darle la bienvenida a JC Renderos desde Italia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Eric, ¿qué tal? Buenas noches, jueves. Hoy nos anticipamos un día en nuestra transmisión, pero y es que es importante presentar a nuestro invitado, un intelectual en la materia de la historia, de la cultura, de todos los acontecimientos que se han venido dando en El Salvador y sobre todo descubrir el conocimiento que se nos negó en algún momento. En esta oportunidad damos la bienvenida a nuestro invitado Carlos Dinarte, un historiador, escritor, licenciado en letras, ¿verdad? Una persona que ha estudiado nuestro país, nuestro El Salvador, un referente en todas esas inquietudes que podamos tener. Vamos a descubrir la esencia del Salvador en la medida que podamos a través de esta transmisión. Bienvenido, Carlos, al Emporio Digital y al Informativo Salvadoreños en Milán. Bueno, muchas gracias, JC. Un gran saludo para toda la amplia comunidad transnacional que nos está viendo en diferentes países y sobre todo ahí en Milán, ¿verdad? Una deuda que tengo pendiente de darme una vueltecita un día de estos por ahí, por esa comunidad que tanto vínculo tiene con la patria salvadoreña. Bueno, por aquí estamos a la orden. Nos ponemos de acuerdo y será un gusto podernos saludar de persona. Excelente, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en La Minuta, Carlos. Hoy jueves 13, Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Interesante el dato. También muy importante. Día Mundial del Funcionario Judicial. Para algunos que están en problemas y etcétera. Legales. Bueno, un saludo enorme. También el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Muchas cosas se celebran hoy, importantes también a la vez. Pero claro, el tema que vamos a tratar es sobre El Salvador, sobre la cultura, sobre la historia, sobre lo que está pasando, sobre... ¿Qué más, Jota? ¿Qué más? Bueno, antes de entrar ya en materia, solamente quiero hacer un comentario con respecto al albinismo. Los países de África, donde la mayoría de sus habitantes son de piel morena, ¿verdad? También se da este fenómeno. Muchas veces es muy extraño cuando la gente o las personas ven a un africano, pero es completamente blanco, precisamente porque también presentan esta pigmentación, ¿verdad? Que los hace verse diferentes, ¿verdad? También existe el albinismo para la raza africana, sobre todo en los países que mantienen su color de piel. Para los humanos, también Así para los animales
hay que decirlo, también hay animales con esta situación. El saludo, Albinismo. eso es, al saludos a todas las personas que nos escuchan en España, en Bélgica, en Irlanda, obviamente en El Salvador, en Estados Unidos, Italia, Uruguay, Argentina, Colombia, Alemania, República Dominicana, perdón, Perú, Ecuador, Cuba. Un abrazo, un abrazo. Gracias a todos por dejarnos, o bueno, por escucharnos más bien a través de las aplicaciones de podcast. Bueno, eso para comenzar, ¿no? Y obviamente en las redes Bueno, sociales a través del bueno, Eric, Emporio Digital y el grupo ISM. Dime. bueno, rompamos el hielo con una inquietud. Vamos a hablar desde un tema que nos apasiona, conocer El Salvador. Y yo se lo mencionaba a nuestro invitado, la música. La música tiene que ver mucho con nuestro desarrollo cultural, de identidad. Eh, Muchas veces las personas dicen, X canción es la que nos representa, pero hay algo con la que ya estábamos hablando con nuestro invitado. El origen de la música en El Salvador, nuestra verdadera identidad, de dónde nace, en qué momento El Salvador se posiciona ya con una referencia musical, pero que muchos de los salvadoreños desconocemos. Si nos hace el favor, Carlos, de podernos ampliar este espacio de cultura, comenzamos con el tema de la música. Bueno, lo que pasa es que nosotros tendríamos que hurgar bastante, ¿verdad? Para poder llegar a esa categoría de la música salvadoreña, ¿verdad? O sea, yo voy a decir un par de cosas que a lo mejor a más de algún amigo y amiga que nos esté viendo y escuchando le puede sonar un tanto polémico, ¿no? Yo creo que la primera canción realmente salvadoreña tiene que ver con don Paquito Palavicini y su Zouk, ¿verdad? A partir de ahí, de esa experiencia del Zouk, para acá es donde ya podemos empezar a hablar de una música auténticamente salvadoreña. ¿Por qué? Porque antes de eso, lo que vamos a tener es la adopción, incluso el plagio de ritmos que básicamente eran europeos o suramericanos, como el vals o el tango, ¿verdad? O mazurcas, marchas y otros estilos musicales, ¿verdad? La marcha Gerardo Barrios, por ejemplo, es una adaptación de una marcha de la Reina Victoria del Reino Unido. El himno nacional mismo es una fusión de varias partituras europeas, ¿verdad? Como la marcha Guillermo Tell o la marcha del Profeta, ¿verdad? Las adapta Giovanni Averle, ¿verdad? Juan Averle, las adapta para darle música al himno nacional. Entonces, o hay otras piezas que son básicamente copias, ¿verdad? Adaptaciones de otros ritmos extranjeros. Lo hablábamos unos minutos antes de la transmisión, el caso del carbonero, por ejemplo, que es un vals, ¿verdad? Es un ritmo de 3x4, es un vals clásico, ¿verdad? O sea, es el carbonero que todos hemos cantado y que aún escuchamos más de alguna vez, pero realmente son adaptaciones, ¿verdad? De ritmos que llegaron desde Europa y era lo que se tocaba en aquella época, en el siglo XIX, ¿verdad? O sea, no tenemos adaptaciones actuales de lo que se hacía en el siglo XIX, ¿verdad? Muchas veces poemas que eran muy populares a inicios después de la independencia, se tomaban los poemas y se les ponía música de guitarra, ¿verdad? La guitarra siempre ha sido una herramienta muy popular, ¿verdad? En el siglo XIX todavía existía en El Salvador un instrumento colonial que era la vihuela, ¿verdad? Después la vamos a escuchar. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, ¿verdad? Cuando lo dice Martín Fierro, ¿no? Entonces, en Sudamérica. Pero en El Salvador había vihuelas y se interpretaban, ¿verdad? Y en el caso del país, Rafael Olmedo Padre llega a componer una serie de canciones y de piezas con partituras para ser interpretadas por guitarra, ¿verdad? Entonces, en prácticamente América Latina, a finales del siglo XIX, Rafael Olmedo Padre va a ser considerado uno de los grandes compositores de guitarra. Lastimosamente, eso lo hemos venido a saber hace muy poco tiempo, ¿verdad? Pero ya se le empieza a dar
el verdadero lugar que merece un compositor como él, ¿verdad? Un compositor que además era maestro de capilla en la iglesia de Suchitoto, en Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, desde Santa Lucía, desde Suchitoto, él componía este tipo de piezas que no eran para ser ejecutadas en temas de misas y ese tipo de cosas, sino eran más bien música popular. Oh, interesante. Carlos, ayer estábamos en un día memorable. Ayer se cumplían los 200 años de la primera constitución del Salvador. Indudablemente que nuestra constitución en este periodo de 200 años ha sufrido modificaciones, ha sufrido cambios, y pero por lo que se ven en las noticias, seguramente ya han comenzado otros cambios. ¿Cómo nace nuestra constitución original? ¿Qué ha cambiado a través de estos 200 años? Bueno, la primera asamblea constituyente se elige, ¿verdad?, en febrero de 1824. En marzo toma posesión, ¿verdad? Y entre marzo y mayo se organizan los 16 diputados que la forman, ¿verdad? Y en 4 días de mayo de 1824 le piden al diputado secretario, el licenciado José Damián Villacorta y Cañas, que redacte el proyecto de constitución, ¿verdad? Y que lo presente. Entonces, este hombre, que era abogado de la Real Audiencia de los Confines en el Reino de Guatemala, ¿verdad?, a la que pertenecía la Intendencia de San Salvador, redacta el proyecto constitucional, lo presenta, ¿verdad? Y obviamente él era parte de un grupo hegemónico muy importante, como eran los Cañas y Villacorta de Zacatecoluca, ¿verdad? Entonces, al cual pertenece Antonio José Cañas, José Simeón Cañas y Villacorta, y todos los independentistas que están vinculados con ellos. Es un grupo muy poderoso. Y entonces él presenta el proyecto constitucional, se discute y se aprueba el 12 de junio de 1824. ¿Cuál es la importancia de ese texto constitucional? No solo es porque es la primera constitución del país, es la primera constitución que hay en la región centroamericana, en el antiguo Reino de Guatemala, y además es un texto que fija el surgimiento del Estado de El Salvador, y además le otorga un territorio, ¿verdad? La unión de la antigua Alcaldía Mayor de Sonsonate, que básicamente serían los departamentos actuales de Aguachapán, Sonsonate y Santa Ana, se unen con la Intendencia de San Salvador, ¿verdad?, y la Alcaldía Mayor de San Miguel, para dar lugar al territorio que conocemos en la actualidad. A mí me da mucha ternura cuando la gente me dice, es que El Salvador se quedó chiquito, ¿verdad? No, siempre les he explicado, ¿no? Si nos hubiéramos quedado con el tamaño que nos habría correspondido, realmente tendríamos que entregar el pasaporte llegando casi que a Armenia, ¿verdad? Porque ahí es donde tendríamos que hacer, ahí tendría que estar la frontera, ¿verdad? Porque si la Alcaldía Mayor de Sonsonate hubiera decidido anexarse a Guatemala y no a San Salvador, entonces la frontera estaría por ahí, por Armenia más o menos. Pero en diciembre de 1823, la Alcaldía Mayor de Sonsonate, todos sus municipios, votaron para unirse a San Salvador. Y fue a partir de eso que se constituye el territorio que en la actualidad pues todavía conservamos. Bolsones más, bolsones menos, ¿verdad? Pero más o menos es lo que conservamos en la actualidad. 200 años de historia constitucional, sí, claro, pero en medio hemos tenido la Constitución del 41, la del 62, la del 85 que nunca se llegó a ejecutar, la de 1886 con sus reformas en el 35 y el 39 y en el 44, después la Constitución de 1950, la de 1962, hasta que finalmente llegamos a la de 1983 con las reformas del 91 y el 92 y otras reformas más, ¿verdad? Pero digamos que la del 83 con sus 41 años es la que tiene todavía vigencia en el territorio nacional, ¿verdad? Sí se escuchan Perdona, tambores de cambio constitucional. ¿Has dicho vigencia, Carlos? ¿Hasta dónde llegamos con eso? ¿Has dicho vigencia? Pues bueno, vigencia en el tema de lo que tenemos en la actualidad, aunque sea una vigencia formal, ¿verdad? Porque nadie ha anulado la Constitución de hecho, ¿no? O sea,
de derecho, se ha violentado la Constitución de hecho, ¿verdad? O sea, eso es lo que hemos tenido. Pero la Constitución está ahí, nadie la ha derogado, ¿verdad? Nadie la ha eliminado legalmente, ¿verdad? Y es el texto constitucional que tenemos. Gracias a esa Constitución es que podemos decir que el gobierno actual es ilegítimo, ilegal e inconstitucional. 3I. Interesante. Y cuarta I, interesante. Obviamente, esto de la reflexión de los 200 años y sobre todo la actualidad en la Constitución, lo que dice Carlos, las 3I, bueno. Pero, bueno, estamos entrando ya en política, Carlos. Al final, el salvadoreño en sí La cultura es política. es muy política, exacto. Entonces, la cultura es política, la cultura no es apolítica. exacto, exacto. Entonces, claro, bueno, que tiene otros temas también. Me gustaría dejar esta parte quizás de la política salvadoreña quizás al final, para que a todos los que están conectando y nos van a escuchar, bueno, un poco más adelante, porque tenemos un par de preguntas más con J, pero es interesante. Me gustaría quizás avanzar con el tema y luego retomamos con la política, porque ese tema está muy caliente y muy ustedes vigente. guían la entrevista. Bueno, Carlos, exactamente una fecha como ahora también tenemos en nuestra historia 165 años de la formación de la Guardia de Honor por parte del general Gerardo Barrios. Eso es lo que se conmemora ahora. Yo sé que muchos de los jóvenes salvadoreños estas fechas las pasan por alto, precisamente porque no tenemos una guía en las escuelas públicas que nos lleven a conocer nuestra historia. Gerardo Barrios conforma esta Guardia de Honor que se incorpora al Ejército Nacional del Salvador como un dato histórico que se celebra ahora este día. Bueno, Gerardo Barrios es una figura, por un lado, elogiada, ¿verdad?, por el sistema escolar. Se le atribuye de manera errónea, todavía he escuchado eso en varios lugares y además lo he leído en diferentes redes sociales, ¿verdad? A Gerardo Barrios se le atribuye el haber llevado el café a El Salvador. El café ya existía más de 50 años antes de que Gerardo Barrios naciera, ¿verdad? Ya estaba el café en el territorio salvadoreño. La primera referencia al café es de 1762. En la alcaldía mayor de Sonsonate se utilizaba el café como sustituto del chocolate para eventos, ¿verdad? Para tomar, se le ofrecía esa infusión a las personas, ¿verdad? Entonces, Barrios no lleva el café. Yo recuerdo cuando era niño que la profesora nos explicaba que Gerardo Barrios había llevado el café desde el extranjero con unas semillitas pegadas al corazón para poderlas sembrar y que se produjeran los cafetales. O sea, esa historia romántica es totalmente falsa, ¿verdad? Barrios era bastante dictador, era el primer gobernante, presidente de la República que supo sacarle provecho a lo que en la actualidad conocemos como comunicación política, ¿verdad? ¿Por qué todo el mundo conoce la figura de Gerardo Barrios? Porque él se encargó, una vez que tomó el poder ejecutivo, de mandar a pintar su retrato y enviarlo con soldados que lo custodiaban. Esos retratos los custodiaban y los enviaban a los diferentes pueblos, villas, ciudades y aldeas del país, y la gente tenía que saludar al señor presidente, ¿verdad? Los hombres quitarse el sombrero, las mujeres quitarse la mantilla, ¿verdad? O saludar la figura del señor presidente, y si no lo hacían, los mismos soldados lo golpeaban, ¿verdad? Entonces, Barrios era bastante dictador con su pueblo, ¿verdad? Y era un hombre que siempre estaba pendiente de que le pudieran dar golpe de Estado, ¿verdad? O sea, era un caudillo de la misma saga del general Morazán, ¿verdad? Era de los coquimbos o de los liberales que había en inicios del siglo XIX, y era un personaje que su misma política de comunicaciones fue lo que lo traicionó después, ¿verdad? Porque cuando él sale huyendo, cuando pierde el favor del presidente guatemalteco Rafael Carrera Turcios y que lo invade el territorio nacional para derrocarlo,
cuando Barrios sale huyendo, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Porque lo han visto en los retratos. Entonces, él tiene que esconderse para poder escapar del territorio nacional. Se va a vivir a Panamá, se va a vivir a Nueva York, se va a buscar recursos para poder regresar al país y hacer la guerra, ¿verdad? Y regresar a la presidencia, pero cuando va de regreso, pues se queda varado en Nicaragua, lo entrega a Nicaragua, a El Salvador y finalmente lo fusilan, ¿verdad? O sea, esa es la historia de Barrios, pero es un personaje, ¿verdad? Es un personaje bastante voluntarioso, ¿verdad? Dictatorial. Le tocó atravesar varios de los episodios más importantes de la historia de El Salvador a mediados del siglo XIX, enfrentado completamente a la Iglesia Católica, ¿verdad? Él como liberal, pero enfrentadísimo a la Iglesia Católica, al grado tal, ¿verdad? Al grado tal que su estatua en el Parque Barrios de San Salvador, la cola del caballo apunta hacia donde quedaba antes la antigua Catedral de San Salvador, ¿verdad? Que era la Iglesia del Rosario. Y de hecho no está señalando, Barrios no señala en ningún momento a ninguno de los templos que hay cerca de esa zona, ¿verdad? Entonces, Barrios es un personaje muy polémico, pero también es un personaje que nos hace ver cómo un personaje polémico se convierte en un símbolo nacional, ¿verdad? O sea, se convierte en alguien que la población capitalina y la población salvadoreña en general conoce, entre comillas, ¿verdad? Pero lo conoce porque el sistema escolar nos lo ha metido con cuchara. Algo más que voy a agregar sobre esto que está mencionando, Carlos, el comercio entre El Salvador e Italia con el producto del café nace exactamente partiendo en el 1900. Es ahí donde se inicia la comercialización y indudablemente la migración a pequeña escala de salvadoreños a Italia. Y bueno, seguimos siempre envueltos en la historia. Carlos, algo bien curioso. Sí. Perdona, te voy a detener. 60 o 70 años antes de eso que estás mencionando, la población, como no existía Italia, no se había dado la reunificación, la población mayoritaria que teníamos eran corsos, era gente de Córcega, que vivían específicamente entre San Miguel y La Unión, y ahí tenían sus comunidades, ¿verdad? Muchos de ellos, por ejemplo, unos muy importantes eran los Mazzini, ¿verdad? Esa familia, ¿verdad? Era muy importante en esa zona, ¿verdad? Entonces, en junio de 1851, llega una pareja de, vamos a llamarlos italianos, aunque no es propiamente la denominación de aquella época, el gentilicio de aquella época, llega esta pareja de hombres italianos que específicamente llegaban a hacer negocios, pero esa era como digamos, como la bandera con la que llegaban al territorio del puerto de la Unión y de la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Llegaban a hacer negocios, pero en realidad llegaban a sondear cómo estaba la situación de estos corsos y de esta gente originaria de los diferentes reinos no unificados, ¿verdad? Trataban de ver cuál era el sentimiento que existía en aquella época y tal. Y entonces es así como Francesco Carpaneto y Giuseppe Garibaldi llegan a territorio salvadoreño a examinar esas relaciones que hay para ese tiempo, ¿verdad? O sea, no es ningún secreto, está contado en el Giornale de Garibaldi, ¿verdad? Ese periplo que hacen desde Nueva York a Nicaragua y de Nicaragua a El Salvador para desarrollar ese trabajo de investigación, ¿verdad? Bajo la falsa bandera de venimos a hacer negocios, ¿verdad? Pero Garibaldi, o sea, el padre de la patria italiana, estuvo en San Miguel, en la Unión, en junio de 1851. Yo creo que eso no es un dato superficial, es un dato que debiéramos de estar trabajando mucho más y es un dato que creo que vale la pena que las comunidades residentes, ¿verdad? Tanto en El Salvador como en Italia, manejen, ¿verdad? Porque es importantísimo ese vínculo que existía en aquella época, ¿verdad? El cónsul Dárdano, por ejemplo, ¿no? Que era el cónsul del rey de Córcega en San Miguel, por ejemplo, ¿no? O sea, que además estaba muy vinculado con el poder que emanaba de la presidencia de Francisco Dueñas, por ejemplo, ¿no? Porque estaba casado con una de las Dárdano, este hombre poderoso de aquella época.
Entonces, eso traza una serie de elementos importantes. Italia se convierte en un destino preferente para mucha comunidad salvadoreña. El café salvadoreño era demandadísimo en Italia también. Entonces, hay vínculos históricos, ¿verdad? Hay muchas relaciones. Por ejemplo, cuando los gobiernos de finales del siglo XIX toman la decisión de impulsar la educación privada, ¿verdad? A quienes se llevan es a sacerdotes y a monjas italianas, ¿verdad? Para que vayan a fundar los colegios de jóvenes de los salesianos y de otras comunidades religiosas, ¿verdad? Entonces, los vínculos son históricos, diplomáticos, comerciales, culturales, ¿verdad? Tenemos muchas relaciones. Tú lo mencionabas antes de comenzar el programa, ¿no? Los aviadores, como Enrico Masi, por ejemplo, ¿no? O su hermano Alfredo Masi, que es uno de los fundadores del cine en El Salvador, ¿verdad? O sea, tenemos una poderosísima relación con eso. Lastimosamente, esto lo voy a comentar porque hace aproximadamente unos 20 años, yo comencé un diccionario biográfico de italianos en El Salvador, lo publiqué en el año 2004 en el boletín anual de investigaciones de la Matías Delgado, pero no pude obtener mayores recursos para poder continuar con ese esfuerzo. Dante Liano, el novelista guatemalteco que vive en Milán, él desarrolló un diccionario biográfico de italianos en Centroamérica. Y yo creo que eso es un libro que vale la pena conocer, ¿verdad? Lo publicó en el año 2003 y es un libro valioso, es un libro muy importante también. O sea, hay investigaciones, hay interés de poder desarrollar cosas que vinculen a los dos países. Interesante. Sí, parte del proyecto del informativo salvadoreño es eso, precisamente llevar este acercamiento de la cultura de salvadoreños y de italianos. El café hasta la actualidad sigue siendo muy apreciado aquí en Italia. Me imagino que en España de igual forma, Eric, el café que se puede tomar en Europa, una Sí, parte es de origen salvadoreño. sí, sí. Bueno, en Barcelona justamente Seguimos. sí hay bares que utilizan el café salvadoreño. Bueno, por lo demás es América Latina, ¿no? Colombia, Brasil, son los que bueno, ahora hoy en día son los que tienen más auge. Bueno, hace unos tantos años sí había Hoy estaba más. viendo, hoy estaba viendo unas estadísticas. Hoy estaba viendo, perdón, Eric, Mm, estaba viendo unas estadísticas que indican que Centroamérica, como países unidos, o sea, aunque tengamos exportaciones diferentes y todo, pero Centroamérica es el tercer productor mundial de café, detrás de Brasil y de Colombia. Centroamérica unida es la tercera potencia en exportación de café. Lo que pasa es que en la actualidad lo que tenemos ya no son aquel café masivo, ¿verdad? Que había, sino que ahora hay muchas variedades de café que son más bien orgánicas, ¿verdad? O son cafés que ya son producidos para determinados paladares, ¿verdad? Ya no son aquel café que veíamos tirado en las carreteras hacia el occidente del Salvador, ¿verdad? O sea, que lo estaban tostando ahí en las carreteras. No, ahora hay otras exigencias y Paladares. otros sabores que demandan los paladares europeos. Exacto, y entonces, pues eso es lo que hace, ¿verdad? Que no sean producciones tan masivas, pero son más de calidad. Eso es, eso es. Interesante. Realmente, qué Vamos bien que llegando, estamos aprendiendo ahora. vamos Tenemos llegando la cátedra. Vamos llegando poco a poco a la actualidad. Me gustaría preguntarte, Carlos, antes de entrar a un tema ya más, más, más pesadito, en El Salvador, has mencionado la relación que existe en Italia, las personas que llegaron a El Salvador, ¿no? Aparte de Italia, ¿algún otro país que haya tenido esa fuerte relación con El Salvador? Bueno, lo que pasa es que históricamente hemos tenido presencia de diferentes países, ¿verdad? O sea, El Salvador ha tenido vínculos históricos con Francia, por ejemplo, ¿verdad? Con Alemania, con Inglaterra específicamente, ¿verdad? Incluso hubo un proyecto de llevar irlandeses a El Salvador para fundar lo que en la actualidad conocemos como Santa Tecla, ¿verdad? O sea,
el cónsul británico en El Salvador decía que se parecían mucho los salvadoreños a los irlandeses, ¿verdad? Y claro que nos parecíamos muchísimo, ¿verdad? Católicos, pobres y con un montón de hijos, ¿verdad? O sea, era lo único que nos diferenciaba en aquella época era la lengua, ¿verdad? Nosotros en medio castellano y ellos en inglés, ¿verdad? Pero era como el proyecto, ¿verdad? No queremos los irlandeses aquí, se los llevan ustedes y nos alivian un problema y ustedes tienen una comunidad irlandesa ahí en Santa Tecla, ¿verdad? O sea, ese era el proyecto en 1855-56. Históricamente hemos tenido también mucha relación con el Imperio Otomano, ¿verdad? De donde llegaron oleadas enteras de familias, ¿verdad? Que llegaron a establecerse a El Salvador y que son los que, pues en la actualidad llamamos turcos, ¿verdad? Todavía los llamamos así. Y le llamamos turcos porque el Imperio Otomano, su sede era Turquía, ¿verdad? Y era el que abarcaba prácticamente Palestina, ¿verdad? Entonces todos los palestinos que llegaron a El Salvador llegaban con pasaporte turco del Imperio Otomano, ¿verdad? Entonces, por esa razón son los turcos, ¿verdad? Aunque no pertenezcan necesariamente a Turquía. Pero en el habla popular salvadoreña se nos quedó el mote de turcos, ¿verdad? Todo el que sea originario, cristiano o árabe o musulmán o lo que sea, pero que sea originario de Palestina es un turco, ¿verdad? Entonces también hemos tenido mucha relación con ellos, ¿verdad? O sea, y otra etnia, otro grupo étnico con el que hemos tenido mucho vínculo han sido los chinos, ¿verdad? Los chinos han estado en El Salvador desde, pues prácticamente desde finales del siglo XIX, ¿verdad? O sea, había migraciones desde Cantón, Shanghái, ¿verdad? O sea, Nankín, ¿verdad? Hay muchos que llegaron desde esos territorios, ¿verdad? Esa gente que llegó en su momento. Y aunque no son un grupo étnico determinado, pero desde el punto de vista religioso, otros que llegaron muchísimo fueron los judíos, ¿verdad? Llegaron muchos judíos alsacianos, judíos alemanes, judíos franceses, ¿verdad? Llegaron de diferentes lugares a establecerse a El Salvador, ¿verdad? O sea, y sus descendientes aún viven en nuestro territorio nacional, ¿verdad? Hoy son parte de nuestra cultura nacional, ¿verdad? Pero sí llegaron muchísimos judíos también y también, obviamente, con el paso del tiempo, pues hemos tenido vínculos históricos con comunidades que llegaron desde el resto de Centroamérica, México, Estados Unidos, ¿verdad? Argentina, Chile, ¿verdad? O sea, El Salvador es un crisol de nacionalidades mezcladas ahí en todos lados, ¿verdad? Si nos ponemos a rastrear en genealogía, prácticamente todo el mundo tiene algún pariente extranjero, ¿verdad? Aunque sea hondureño, guatemalteco, nicaragüense, ¿verdad? Pero todos tenemos un pariente extranjero. Muy bien, Carlos. Tengo por aquí un par de comentarios a través de Daniel Vázquez que nos ve en Houston. Está escuchando. Gracias, Daniel. Un abrazo. Dice, don Ortega y Gasset decía que la cultura es el modus de vida en común de un pueblo. La verdad es que para comprender nuestra cultura tenemos que ir al menos a los reyes Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón. Dice, la cultura se divide en dos. Alta cultura, producto de la razón, ejemplo la filosofía. Dos, dice, la baja cultura, la cual es producto de costumbres, ejemplo los hábitos y dichos refranes, cuentos, etcétera. Gracias, Daniel, por tu comentario. Bueno, entramos ya un poco más de lleno, o sea, en la actualidad, porque venimos ya llegando a lo nuevo, a lo que está pasando, a lo que está viviendo en estos momentos El Salvador. Hacías referencia tú sobre los mandatarios de hace unos años, ¿no? Bueno, todavía no tan frescos, pero muchas personas hacen la comparación con Nayib Bukele en la actualidad. Carlos, tú que eres historiador, ¿ves alguna semejanza, algunas diferencias? Obviamente son contextos distintos, pero siempre hay algo en común. ¿Cómo ves tú, cómo aprecias tú esta situación, Carlos? Sí, gracias. Me tomo un minuto para contestarle a Daniel su inquietud. En ciencias sociales tenemos casi 160 definiciones de lo que es la cultura, de lo que debemos entender como cultura. Yo siempre recomiendo utilizar la que nos proporciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿verdad?
Cultura es todo lo que los seres humanos producimos en tiempos y lugares determinados, ¿verdad? Cultura es igual un cuento, cultura es una receta de cocina, cultura es el Palacio Nacional, cultura es una película, ¿verdad? Cultura es una pupusa, ¿verdad? Cultura es todo lo material e inmaterial que podamos encontrarnos en un territorio transnacional como es El Salvador. Forma parte de nuestra cultura nacional tanto los borrachos santanecos como su variante napolitana, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, la cultura no está ceñida en el tiempo y en el espacio y tampoco está ceñida por las migraciones, ¿verdad? O sea, es todo lo que produce un pueblo que se identifica como ser salvadoreño, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es valiosísimo. Y como parte de la cultura, también la política forma parte de ese quehacer cotidiano. La política en El Salvador ha estado marcada por dos ejes estructurales que yo creo que no los hemos abandonado en ningún momento, ¿verdad? Por un lado, ha sido la violencia. Somos un pueblo donde por más que nos insistamos y por más que nos autodefinamos de otra manera, somos un pueblo profundamente violento. Somos un pueblo donde la ira, la frustración, donde la salud mental, ¿verdad? Siempre han estado en constante movimiento, ¿verdad? Somos un pueblo heredero de una violencia estructural que se origina desde mucho antes de la llegada misma de los españoles, ¿verdad? No solamente arranca, la historia no arranca ahí, ¿no? Sino que viene desde mucho tiempo atrás. Que hemos tenido periodos pacíficos, sí, por supuesto, todos los pueblos no pueden pasar 5.000 años guerreando, ¿verdad? O sea, hemos tenido periodos en los cuales también ha habido que sembrar, ¿verdad? Ha habido que desarrollar, ha habido que construir, pero ese eje estructural de la violencia es uno de los que hemos tenido. Y dentro de ese eje estructural de la violencia, la verticalidad, ¿verdad? El mandar y obedecer, ¿verdad? Eso ha sido parte, el autoritarismo es parte de ese eje de la violencia también. Entonces, el autoritarismo no reconoce ideologías, el autoritarismo es de derechas y de izquierdas, ¿verdad? O sea, pensamos y obedecemos, no importa si somos de derechas o si somos de izquierdas, ¿verdad? Entonces, ese autoritarismo violento, ¿verdad? También ha estado acompañado de una falta de cultura, una falta de educación y una posibilidad de ser ampliamente manipulado por la comunicación política, ¿verdad? Todos los gobiernos, desde que existen las nuevas tecnologías pueden ser la radio en los años 20, la televisión en los años 50, 60, 70 y 80, ¿verdad? Las redes sociales en la actualidad, ¿verdad? O sea, la Internet profunda, ¿verdad? Como lo tenemos en estos momentos, y todas sus variantes, pero las nuevas tecnologías siempre se han prestado y siempre han sido utilizadas para la manipulación de la población, ¿verdad? Así como había un diario oficial en 1824, también había pasquines, también había diarios opositores, ¿verdad? Siempre los hemos tenido. En el caso de los gobiernos, Hernández Martínez, por ejemplo, utilizaba la Radio Nacional para difundir sus mensajes y por tanto le puso más transmisores a la Radio Nacional, controlaba qué tipo de películas se le exhibían a las personas, ¿verdad? Controlaba lo que se publicaba en los diarios de la época, ¿verdad? Controlaba incluso lo que salían, los cables que salían de las agencias internacionales, las intervenía el gobierno de Hernández Martínez. Es decir, tenemos una tradición autoritaria, ¿verdad? Y tenemos una tradición donde los espacios democráticos siempre han estado controlados, ¿verdad? Siempre han estado ahí manejándose, ¿verdad? Siempre hemos tenido un partido de las mayorías, ¿verdad? En el caso de Hernández Martínez se llamaba Propatria, en el caso de Óscar Osorio y José María Lemus se llamaba Partido Revolucionario de Unificación Democrática, ¿verdad? Era el partido de las mayorías, ¿verdad? El partido hegemónico, ¿verdad? El partido casi único dentro de la historia nacional. Después vamos a tener la tradición del Partido de Conciliación Nacional, ¿verdad? Y luego vamos a tener durante bastante tiempo a los que dirigieron la guerra, ¿verdad? Que fueron el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Y más adelante, ya en la época de la final de la guerra y la posguerra, vamos a tener a Alianza Republicana Nacionalista y después vamos a tener al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en su versión de partido político. Pero siempre hemos tenido eso, ¿verdad? Siempre hemos tenido un partido que gobierna,
un montón de gente que se deja gobernar, ¿verdad? Un montón de gente que es opositora, ¿verdad? Y la tradición continúa. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esa tradición? Porque lo que pasa es que eso es justamente lo que nos ha impedido el desarrollo. O sea, vemos cambios, ¿verdad? Porque por supuesto hay que ver cambios, ¿no? Hay que ver calles, hay que ver edificios, hay que ver cosas, pero eso no son políticas públicas. O sea, no existen las políticas públicas. Construir un edificio o construir un paso a desnivel o poner el chorrito en una colonia, eso no es una política pública. Las políticas públicas tienen otro nivel de gobernabilidad, de gobernanza, ¿verdad? De impacto en la sociedad, de desarrollo, ¿verdad? Hay que ver el desarrollo desde otro punto de vista, ¿no? O sea, cuáles son los indicadores en términos económicos, en términos sociales, ¿verdad? ¿Cuál es el desarrollo que hemos logrado tener, ¿verdad? ¿Cuál es el índice de desarrollo humano que hemos logrado tener? ¿Cuánto ha impactado todos esos años y esos años de dinero, de inversiones, de gastos y de todo? ¿Cuánto ha impactado realmente en la población? Entonces, esa es la invitación que haría, reflexionemos realmente sobre eso, ¿verdad? Hoy nada menos por la mañana veía que en el año 2017 el promedio per cápita del PIB era de $1,700, pero en el año 2023 el promedio per cápita del PIB era de $5,000. O sea, hemos triplicado los ingresos y la producción del Producto Interno Bruto, pero eso no se traduce necesariamente en mejores calles, en mejores hospitales, en mejores recursos para la gente, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Los datos nos ayudan a entender la realidad y esa es la labor de los científicos y esa es la labor de la gente dedicada a las ciencias sociales y esa es la labor de la gente dedicada a los medios de comunicación, estar con el dato y cuestionando a partir del dato, no crear discursos políticos, no, el discurso político se cae frente al dato, ¿verdad? Eso es lo importante. Dice, bueno, excelente. Bueno, Carlos, interesante, Carlos, dice, para tenemos, dar... J, ¿me escuchas? Sí. sí, Vale, tengo otro comentario de Daniel tienes... Vázquez. Dime. Sí, dice Sí, que sí. la pupusa es un elemento material como el resultado del proceso causal del vivir del pueblo, pero no es ontológico al devenir histórico profundo del concepto cultural. En lo demás estoy de acuerdo, un fortísimo abrazo. Ahí está, gracias Daniel, gracias por estar pendiente de la minuta. Eso. Las pupusas, Daniel, las pupusas salvadoreñas, ahí las pupusitas generan $300 millones al año en exportaciones. ¿Cuánto se invierte para generar $300 millones en exportaciones? Ahora ya vemos que el loroco tiene denominación de origen en el Centro Nacional de Registros. Perfecto, me parece genial. Ya hasta muchos se habían tardado en hacer eso. Pero las pupusas forman parte del PIB. La cultura aporta al PIB. Entonces, las pupusas forman parte esencial no solo del patrimonio cultural salvadoreño, sino también del punto de vista económico, ¿verdad? La cultura influye en el PIB y marca el desarrollo del PIB. Por eso, cuando no entendemos ese tipo de cosas, es que no vemos las potencialidades que tiene, por ejemplo, el cine. El cine italiano, que con Cinecittà fue un éxito tremendo en los años 60 y 70, el cine italiano, por ejemplo, sigue siendo una industria porque le aporta al PIB, le aporta a la nación italiana desde la cultura. En el caso de El Salvador, no. En el caso de El Salvador, el cine tiene que ser subsidiado por el Estado porque no logramos construir una empresa, una industria que sea capaz de generar recursos para el PIB. Las pupusas sí lo hacen. Esas humildes señoras que echan pupusas en Olocuilta y en todos lados generan impuestos suficientes para llegar a $300 millones anuales en producción pupusera. Es decir, no es algo que veamos de menos, ¿verdad? O sea, 300 millones con un par de pesos más, construimos un hospital Rosales. Es que es así. Esos son los datos, ¿verdad? O sea, eso es lo importante de una cosa como esa. Y
Las pupusas, hace un par de años hicimos un trabajo con el querido amigo Daniel Valencia Caravantes, ¿verdad? Donde demostrábamos que las pupusas tienen 200 años de existir en El Salvador, ¿verdad? O sea, ya para 1821 ya había pupusas en El Salvador, ya se consumían las pupusas en El Salvador, y no hay otra referencia más antigua. Entonces, eso te iba a preguntar, Carlos. pensemos en ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Porque nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, de ellos son las pupusas. Aquí, por ejemplo, me he enterado yo, ¿no? Pues que nosotros hacemos unas pupusas, pero claro, obviamente la historia. Aquí, ¿quién más nos puede decir un poco cómo es la situación, Carlos? Porque todo, a ver, los países de Centroamérica dicen que la pupusa es de Centroamérica, no de El Salvador. No, en Nicaragua las pupusas llegaron por influencia salvadoreña con las guerras de inicios del siglo XIX, ¿verdad? En Honduras, las baleadas son herederas de las pupusas, pero no son pupusas. Y como tampoco las gorditas mexicanas son pupusas, ¿verdad? O sea, las pupusas como tales, el primer registro que existe es de un poeta guatemalteco llamado José Batres Montúfar, que él extraña mucho las pupusas que comía en su ciudad natal, y su ciudad natal es San Salvador. Él nació donde en la actualidad es la Vinaes. El edificio de la Vinaes está construido en el predio donde nació este poeta importante, soldado morazánico, ¿verdad? José Batres Montúfar, que es famosísimo en el siglo XIX por un poema que se llama Yo pienso en ti. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, ¿verdad? Ese poema era fundamental. Ahora que me preguntabas, JC, de lo del tema de la música, ese fue uno de los poemas musicalizados en el siglo XIX, ese soneto de José Batres Montúfar. Entonces, él escribe una carta donde menciona las pupusas de San Salvador y menciona que él las comía cuando era niño, ¿verdad? Y él nació en 1809. O sea, ya partamos de eso, y las pupusas entonces en nuestro territorio tienen 200 años, ¿verdad? En ese sentido. ¿Que es una cultura del maíz? Por supuesto que sí, eso yo no tengo ninguna duda, ¿verdad? Es una cultura del maíz. Que las pupusas no son precolombinas, no son precolombinas, eso hay que decirlo con claridad, ¿verdad? O sea, las pupusas se fundamentan en el maíz, pero no son precolombinas, ¿verdad? Ahora podemos seguir debatiendo, si quieren, pues, sobre el tema de dónde salen las pupusas de arroz, ¿verdad? Las pupusas de no sé qué, que sea las pupusas hay que ponerle salsa negra, como pasa en San Miguel, o sea, hay que ponerle miel, como acabo de darme cuenta hace muy poco, que hay gente que se las come con, claro, con miel, ¿verdad? Eso ya. Yo respeto mucho a quienes se lo coman con miel, pero bueno, cada quien su. A lo tradicional, como dirían por allá por mi cantón, cada quien su galillo, ¿verdad? Pero bueno. Pero yo creo que hay como variaciones interesantes, ¿verdad? Vi que habían creado unas pupusas con esto de Barbie, habían creado unas pupusas de color rosa, ¿verdad? O sea, bueno. Influenciada por la más. Así como. Hay de todo, pero la cultura, esa es la magia de la cultura, ¿verdad? La cultura es maleable, la cultura se adapta. Exacto. El patrimonio en El Salvador, bueno, aparte del histórico precolombino, lo has mencionado tú también, de nuestros indígenas, pero en la actualidad tenemos patrimonio, ¿cómo se diría? Más históricamente más moderno, ¿no? En el que estaba en el centro de la capital, se han desbaratado, no sé, sobre el Palacio Nacional, han hecho muchas cosas en el centro de San Salvador, modernizándolo. ¿Esto tiene algún impacto? Digo, bueno, porque sabes, ¿no? En cada pueblo, o en cada cabecera, mejor dicho, cada pueblo, ¿no? Está la escuela, la iglesia y la alcaldía, ¿no? Y ahora bien, estamos dando un cambio, se está modernizando El Salvador, más que todo la capital, con una fuente enorme que está ahí, en los jardín, ¿cómo? No me recuerdo el nombre que le han puesto. ¿Cómo ves tú el impacto en el patrimonio? Jardín Centroamérica. Jardín Centroamérica, eso es, gracias JC. ¿Cómo ves tú esta situación sobre lo que está sucediendo, la vulneración que pasa con respecto al patrimonio nacional? Antes de que respondan, voy a agradecer a las personas que están pendientes, que
De nuestro podcast tenemos al historiador, poeta, y bueno, puedo seguir aquí con el listado, muchas cosas. Carlos Cañas Dinarte, que nos está dando aquí una cátedra de historia de El Salvador. Pues eso, Carlos, ¿cómo ves tú esta situación en el país? La ley de patrimonio cultural, como se llama en la actualidad, que antes era la ley de protección del patrimonio cultural, pero le quitaron lo de protección, dice claramente que se considera patrimonio cultural edificado todo aquello que supere los 50 años de edad. Los 50 años de construcción, los 50 años de edificación, los 50 años de trazado y de levantado, ¿verdad? O sea, un edificio de más de 50 años ya es un patrimonio cultural, ¿verdad? Que a eso hay que agregarle otras categorías, ¿verdad? Puede ser bien cultural, puede ser tesoro nacional, ¿verdad? O sea, depende de la categoría que se le quiera asignar. Por ejemplo, el caso de el Palacio Nacional el Palacio Nacional fue construido, el segundo Palacio Nacional fue construido entre 1905 y 1911, con 106 salones, que cada uno de los cuales tenía un techo y un piso completamente diferente, ¿verdad? Eran diferentes los salones y diferentes los espacios interiores. Había salones rojo, azul, ¿verdad? Amarillo y rosado. El rojo y el azul eran los dos colores predominantes en la bandera nacional de aquella época, ¿verdad? La bandera del presidente Dueñas era una bandera tricolor, ¿verdad? Azul, rojo y blanco, inspirada en la de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces los salones rojo y azul tienen que ver con esa bandera, ¿verdad? Tienen que ver con esa bandera originaria. Y el amarillo es el de la Corte Suprema de Justicia y el salón rosado era el salón que se mandó a construir para una de las primeras damas de la República que dijo, si mi esposo trabaja aquí, yo quiero tener una oficina, ¿verdad? Entonces diseñaron un salón rosado para ella, ¿verdad? En todo caso. ¿Qué es lo que ocurre con el centro histórico? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Por qué siempre hay un centro histórico? Bueno, el centro histórico está formado por dos ámbitos. El centro histórico edificado, el que podemos ver, el que vamos ahí y lo vemos, ¿verdad? Y que sabemos que hay cosas que están cayéndose, otras que están ya restauradas, ¿verdad? Otras que fueron demolidas por completo y han construido algo nuevo, ¿verdad? Pero están ahí. Y la otra parte es, yo le llamo el centro histórico que no existe, ¿verdad? Aquí estuvo, ¿verdad? El predio histórico. Hay muchos predios históricos que están ahí y que ya no existen las estructuras originales, pero sabía que había una farmacia importante. Aquí se creó el primer oso. Lo que pasa es que hay que enseñárselo a la gente. O sea, necesitamos mostrárselo a las personas, ¿verdad? Porque si nadie se toma la tarea de enseñarnos, nunca vamos a conocer y nunca vamos a valorar la importancia de eso que está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a tomar solo el caso, la Vinaes, por ejemplo. La Vinaes está asentada en un predio histórico. ¿Por qué es un predio histórico? Primero, porque ahí estuvo la casa del independentista médico pionero de la vacuna en El Salvador, el doctor Santiago José Rubí de Celis, o Santiago José Celis como lo conocemos. Ahí vivía, era su casa, era la casa de su familia. Ahí nace también Batres Montúfar, el poeta, ¿verdad? Había una placa en la antigua Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, había una placa que recordaba que ahí había nacido el poeta Batres Montúfar. Se construye el edificio del Banco Hipotecario, ¿verdad? El primer edificio de El Salvador que tiene escaleras eléctricas, ¿verdad? Entonces, ese edificio estaba protegido, había una protección de bien cultural, porque era un edificio importante para el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? El primer edificio que tuvo escaleras eléctricas en el país fue demolido, ¿verdad? Fue demolido para construir un diseño chino, ¿verdad? Un diseño importado que no guarda ninguna relación con el resto del paisaje urbano del centro de San Salvador. Entonces, ese predio ahora tiene un edificio nuevo, dentro de 50 años será un edificio antiguo, ¿verdad? Si no se cae con ningún terremoto,
será un edificio antiguo, ¿verdad? Y entonces ya tendrá una característica de ser histórico. En este momento es un edificio nuevo que ocupa un predio histórico. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando se interviene mal un centro histórico y se le da un aire modernizador? No se le está mejorando, simplemente se le está demoliendo y se está dejando sin su parte histórica a un edificio importante como es el Palacio Nacional. No era de quitar las baldosas hidráulicas que habían estado ahí por más de 100 años. No era necesario arrancar la araucaria que tenía 104 años de estar depositada ahí, en ese lugar. En 104 años, las 5 araucarias han formado un ecosistema propio. No es de llegar y arrancar una y me la llevo para otro lado. O sea, ellas tienen un ecosistema con el resto de plantas que estaban ahí también. Esas plantas habían llegado con motivo del centenario de la independencia en 1921. O sea, tenían una carga simbólica también. El patrimonio no solamente es lo que vemos, es la parte simbólica también. Lo que hablaba JC, ¿no? La música, o lo que hablabas tú, Eric, el tema de las pupusas, el café, todo eso tiene una carga simbólica también. Así como nuestros recuerdos, ¿no? Es que esto me lo regaló mi mamá y por eso yo lo guardo, ¿no? Una Bueno, parte pues lo mismo pasa con el nostálgica. patrimonio. Tienen una dimensión simbólica, una parte nostálgica, pero una parte también que tiene un vínculo poderosísimo. Los valores simbólicos son tan importantes como el edificio mismo. Es que aquí venía mi papá a comprar, o aquí venía mi papá a hacer tal cosa, aquí venía y hacía, aquí vinimos a enterrar a Monseñor Romero, ¿verdad? Aquí vinimos e hicimos esto. O sea, tiene una carga simbólica muy importante todo eso, y no es simplemente pasar la maquinaria y arrastrar con todo aquello, ¿verdad? O sea, la modernidad no implica la devastación del pasado, sino que implica la valoración del pasado para entender de dónde venimos, por qué somos como somos y proyectar a partir de eso el futuro, ¿verdad? O sea, a partir de ahí tenemos que proyectar las nuevas rutas de la nacionalidad salvadoreña. Pero si destruimos el pasado, lo único que estamos haciendo es despojando a la población de su conocimiento, de un conocimiento que le estamos negando absolutamente y le estamos creando ficciones que sustituyen a ese conocimiento. Entonces, eso es peligrosísimo, ¿verdad? O sea, si le quitamos a la gente el conocimiento y le creamos ficciones, lo que estamos haciendo es televisión o cine, ¿verdad? O videojuegos, pero no es conocimiento. No hay una parte académica, no hay una parte cuestionadora, ¿verdad? Del pasado, sino estamos creando una narrativa donde las personas no encuentran qué hacer, ¿verdad? Y las personas, todos los seres humanos necesitamos algo en qué creer, ¿verdad? Entonces hay que darle a ese pueblo algo en qué creer. Y entonces ahí es donde aparecen los mesianismos, los líderes, los caudillos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, hay que darle a ese pueblo, hay que darle algo en qué creer. ¿Y en qué van a creer? En el líder, ¿verdad? Entonces, el líder se convierte en la única referencia, ¿verdad? Yo creo en el líder, yo adoro al líder, yo le juro lealtad al líder, no lo cuestiono, le juro lealtad. Entonces, como no tengo referentes del pasado, no tengo nada que me identifique, no tengo nada que me vincule con el resto de las personas, yo sigo al líder. Ay, Carlos, interesante. Aquí voy sobre la identidad. Los salvadoreños tenemos una escasa identidad, digo que se nos olvida todo, porque tal vez lo que más tenemos son los símbolos patrios, por ejemplo. El centro histórico ahora pues se está tocando porque están, como lo he dicho, no, modernizando, pero el salvadoreño en sí, identidad propia, porque esto se va cambiando, como lo has dicho tú. Ahora un edificio que tiene 50 años, pues es parte de un patrimonio histórico. Pero el salvadoreño en sí, identidad propia, viene cambiando con respecto a la sociedad, con la misma modernización. Entonces, esto es un efecto en la actualidad a lo que ha llevado obviamente al gobernante a poder aprovechar esta situación, Carlos. ¿Cómo lo ves tú? Los salvadoreños tenemos identidades,
todos tenemos identidades. Si yo vengo de un cantón, de un caserío, de una aldea, de una villa, de un pueblo, de una ciudad, ¿verdad? Ahora distritos, si yo vengo de ahí, yo tengo identidades múltiples. Yo, aunque haya vivido toda mi vida en San Miguel, ¿verdad? O en San Salvador o en Santa Ana, pero he salido de alguno de los cantones, yo conozco cosas de mi cantón, ¿verdad? Conozco cosas de mi aldea, ¿verdad? Conozco cosas de mi caserío, conozco cómo se comen las plantas, cómo se siembran las plantas, conozco las leyendas de los lugares, ¿verdad? Conozco el paso de los zacuanes, ¿verdad? Conozco la manera en la cual se preparan las cosas, o al menos me acuerdo cómo las hacía mi abuelita, ¿verdad? O sea, conozco también las leyendas que se tejían sobre los gobernantes de la época, ¿verdad? Conozco lo que decían mis papás acerca de la guerra, ¿verdad? De los soldados, de los guerrilleros. Tenemos múltiples identidades. Y lo curioso de eso es que todas esas comunidades en España, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Australia, ¿verdad? Todas esas comunidades son cápsulas del tiempo. Todas esas comunidades se llevaron pedazos de nuestras identidades y las conservan ahí. Pero nadie o muy pocas veces se pone a escribirlas, se pone a documentarlas. Nadie, por ejemplo, entrevista a esas personas salvadoreñas que viven en Milán y les dicen, oiga, cuénteme usted cómo vivía la situación en El Salvador, qué recuerda del Salvador. Y es interesante ver cómo la gente tiene cosas adentro. Las identidades son temas que pertenecen a todos nosotros y las llevamos ahí a donde vamos. Somos como el caracol que va cargando las identidades, ¿verdad? Y las llevamos. Lo que pasa es que tenemos identidades que nos unifican más que otras, ¿verdad? La bandera, el escudo, el himno, la oración a la bandera, ¿verdad? El Mágico González, Aniceto Porcisoca, la Mayula, ¿verdad? O sea, tenemos cosas que nos unifican a unos más que otros, ¿verdad? Claro, por ejemplo, si yo le pregunto a mi hija y a mi hijo, que ya son más de aquí que de allá, ellos no tienen ninguna referencia respecto a jardín infantil, por ejemplo, ¿verdad? No tienen algo que los vincule de esa manera, ¿no? No como yo, que era fiel televidente de jardín infantil, ¿verdad? O otros programas que veíamos en aquella época, ¿verdad? O sea, no había ese grupo etario, ese grupo de edad, ¿verdad? Tenemos cosas que nos identifican, ¿verdad? O sea, teníamos la radio femenina, por ejemplo, ¿no? La 1080, la ABC, la láser, ¿verdad? La radio que puso de moda el español, la super estéreo, ¿verdad? O sea, teníamos la radio Cuscatlán de la época de la guerra, ¿verdad? Porque había que escuchar la radio Cuscatlán y había que escuchar la Venceremos también o la Farabundo Martí, ¿verdad? O sea, esos, por ejemplo, son símbolos que pertenecen a una generación. Los símbolos y las identidades también van cambiando según las generaciones, ¿verdad? O sea, mis referentes culturales no son los mismos de mi mamá de 85 años, son diferentes, ¿verdad? O sea, para mi mamá hay otros referentes, ¿verdad? Para mis hijos habrá otros referentes. Esa es la maravilla de la cultura, ¿verdad? O sea, tenemos referentes que nos unifican, pero también esos referentes olvidan a otras cosas. Yo veo el homenaje que se le ha hecho al Mágico González, ¿verdad? Sí, pero en el camino hemos olvidado a otros grandes futbolistas que hemos tenido en la historia nacional, y yo voy a sacar siempre a mi personaje biografiado favorito, ¿verdad? Ricardo Saprissa Aimá, ¿verdad? Ricardo Saprissa Aimá, hijo de catalanes, nacido en El Salvador, ¿verdad? El salvadoreño, con pasaporte salvadoreño, fue un mega deportista en Europa, ¿verdad? O sea, jugó para el Español aquí en Barcelona, ¿verdad? Y ganó la Copa del Rey en 1929 con ese equipo, ¿verdad? Fue tan importante que el Real Madrid le ofreció un partido de despedida en 1932 cuando se retiró, ¿verdad? O sea, el Real Madrid jugando para un salvadoreño, ¿verdad? Para rendirle homenaje a un salvadoreño. Por cierto, el primer salvadoreño que participó en unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? O sea, de eso va la biografía justamente para publicarla el mes que viene. Es decir, en el camino hemos ido dejando a figuras que se nos han olvidado, ¿verdad? O sea, que hemos ido dejando abandonadas en la historia nacional y que vale la pena rescatarlas, ¿verdad? O sea, la primera mujer ingeniera de toda Iberoamérica, la primera mujer abogada que tuvimos en El Salvador, las primeras médicas,
las primeras farmacéuticas y químicas, ¿verdad? La historia de las mujeres también ha sido muy olvidada en El Salvador y yo creo que vale la pena rescatar todo eso y posicionarlo, ¿verdad? Volverlo a poner en la boca de todos nosotros, ¿verdad? Y además identificarnos con aquello, ¿verdad? O sea, mira qué interesante, ¿verdad? Aunque sea para una chupa de amigos, ¿verdad? Mira, yo no sabía que había un salvadoreño que había ganado la Copa del Rey, ¿verdad? Bueno, pues algo, ya al menos ya tenemos un tema de conversación, ¿verdad? O sea, pero empezar a hablar entre nosotros de esos datos, ¿verdad? Y de esas cosas que no conocemos, ¿verdad? En el caso de Italia, por ejemplo, ¿no? O sea, el salvadoreño que participó en la invasión a Sicilia, ¿verdad? O sea, que formó parte de la primera experiencia antes del día D, ¿verdad? O los salvadoreños que participaron en el desembarco a Normandía, ¿verdad? Los salvadoreños que estuvieron, la declaración de guerra de Hernández Martínez contra la Italia de Mussolini, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas, insisto, aunque sea solo para una conversación, ¿verdad? Una cosa ahí de amigos, ¿verdad? Pero al menos empezar a meterle a nuestras identidades otros datos. Muy bien, muy bien. Excelente. JC, alguna calientita que tengamos de último momento. Ya casi llevamos, llevamos sobre una hora. Gracias a todos los que están pendientes de la minuta. Estamos transmitiendo completamente a través de las redes sociales del Emporio Digital, también del grupo de informativo de salvadoreños en Milano, también en Ecuador. También estamos transmitiendo para otras plataformas en El Salvador. Y obviamente esto va a quedar grabado en el podcast que vamos a tener posteriormente. Así es que muchas gracias a los que están pendientes. JC. Bueno, una de las preguntas que llega al informativo salvadoreño, la toma de posesión, la que acabamos de vivir a inicios de este mes de junio, ¿tiene alguna connotación histórica? ¿Se ha inventado algo nuevo? ¿Seguiremos viviendo lo mismo? Esa es la pregunta que nos formulan a través de este mensaje. Bueno, el Palacio Nacional fue históricamente un lugar para tomas de posesión, ¿verdad? En diversos momentos. A partir de 1911, ¿verdad? Cuando asumen el presidente general Fernando Figueroa y el vicepresidente doctor Manuel Enrique Araujo, toman posesión en el Palacio Nacional, ¿verdad? Y de ahí en adelante hasta prácticamente 1984, ¿verdad? Cuando el ingeniero Duarte y el vicepresidente Castillo Claramunt ya no toman posesión en el Palacio Nacional, ¿verdad? O sea, ya ellos abandonan el espacio, ¿verdad? Y se van salen del Palacio Nacional y van a tomar posesión a otro lugar. Y 5 años después, en 1989, se comienza a utilizar el auditorio de la Feria Internacional, después Centro de Ferias y Convenciones, CIFCO, para hacer las tomas de posesión, ¿verdad? Hasta la última de ellas creo que fue la de Elías Antonio Saca González, ¿verdad? Que es la de de las últimas que hay en ese lugar. Perdón, no, porque Mauricio Funes toma posesión todavía en CIFCO, ¿verdad? CIFCO, sí. Entonces, luego se retoma, ¿verdad? A partir ya del 2019 se retoma el uso del Palacio Nacional para las tomas de posesión, pero históricamente ha sido un lugar para eso, ¿verdad? Lo que pasa es que la toma de posesión no es obligatorio que exista en un escenario como es el Palacio Nacional. Por eso se podía mover a el Teatro Presidente o se podía mover al auditorio de la Feria Internacional o se podía mover a otro espacio, ¿verdad? Hubo también épocas en el tiempo de Osorio, por ejemplo, y de Lemus, en los años 50, que las tomas de posesión se hicieron en el Estadio Nacional de la Flor Blanca, ¿verdad? En el estadio que ahora llamamos Mágico González. Pero no existe una denominación fija que obligue a que la toma de posesión sea estrictamente en el Palacio Nacional, ¿verdad? Entonces, es una tradición que no es tradición, ¿verdad? O sea, que realmente no es obligación que se desarrolle en ese espacio. Pero bueno, digamos que el Palacio Nacional tiene como su encanto, ¿verdad? Para poder desarrollar algo como eso.
Lo que no es justificable desde ningún punto de vista es haber casi demolido el edificio para poder hacer algo ahí adentro. Eso sí, no, yo creo que hay que decirlo y hay que condenarlo desde todo punto de vista. O sea, modernizarlo no implicaba la destrucción de gran parte de su patrimonio histórico. Qué interesante todo. Bueno, algo más que desea agregar, Carlos, ya para ir despidiendo esta transmisión. Yo quiero adelantarme, a dejar una invitación. Estamos a 2 meses y un par de días para llegar al mes cívico de septiembre. Nos gustaría volverlo a invitar precisamente para hablar de los 204 años, el proceso de independencia histórico. Sería muy bonito abordar este tema en el mes cívico, en el mes patrio. Así que la invitación luego la concordamos. Si hay algo más que desea agregar, Carlos, los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. Bueno, JC, Eric, todas las personas que se han unido a la transmisión, ¿verdad? Un saludo para cada uno de ustedes en sus países de residencia. Yo creo que es importante decir que el año 2024 es un año importantísimo para El Salvador porque es un año de muchos bicentenarios. Es el bicentenario de nuestra primera Asamblea Constituyente, es el bicentenario de nuestra primera Constitución, es el bicentenario de nuestro territorio como Estado, es el bicentenario también de nuestra primera imprenta, ¿verdad? Es el bicentenario de nuestro primer periódico. El periodismo salvadoreño cumplirá 200 años el próximo 31 de julio. Entonces, hay como muchos bicentenarios, pero también es un año en el cual no podemos olvidar que se cumplen los 500 años, ¿verdad? El 500 aniversario, el pentacentenario de la llegada de los europeos y africanos al territorio pipil de Cuscatlán. La conquista, el proceso de conquista, colonización y dominio colonial español en tierras de Cuscatlán inicia en junio de 1524. Entonces, es un periodo también en el cual deberíamos de estar hablando de ese tipo de fenómenos, porque de ahí, de ese vínculo entre pipiles, españoles y africanos, surgimos los que en la actualidad nos podemos llamar salvadoreños. Entonces, no podemos olvidar a África, que es nuestro color olvidado, ¿verdad? Es nuestro color, si ya sabemos que si en El Salvador no hay negros, ¿verdad? La gente nos lo va a decir todo el tiempo, ¿no? Ahora que ustedes al inicio hablaban de los albinos, ¿verdad? Yo recordaba la categoría de negro-blanco que existe en ciencias sociales, porque es una categoría en la cual las personas de origen africano se blanquearon con las mezclas genéticas, ¿verdad? Y en El Salvador tenemos un montón de negros blancos, ¿verdad? Pero si le decimos a esa gente que es negra, nos lo va a negar por todo lo alto, ¿verdad? O sea, no hay una asunción, no hay una aceptación de nuestra identidad. De hace un tiempo para acá hay varios grupos que están luchando por esa afrodescendencia, ¿verdad? Lo cual me parece muy bueno, es importante para las identidades también asumir su parte africana. Excelente, muchas gracias Carlos, gracias a todos, gracias a los que nos han escuchado y van a escuchar el podcast, lo pueden obtener en ebooks, en Amazon Music, también en Spotify, entre otras. Muchas gracias, Carlos. Ya te ha lanzado la preinvitación JC para más o menos en septiembre, a ver si logramos aceptada contactar. También. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Y nada, pues darte las gracias por haber estado con nosotros en este jueves peculiar de la minuta, porque no, no lo hacemos jueves, pero estamos aquí y tampoco a esta hora, pero hemos hecho la excepción por traerte como invitado, Carlos. Muchísimas gracias, Eric. Desde aquí, pues buenas noches para ti, buonasera, ¿verdad? Para JC ahí en Milán, ¿verdad? Y yo creo que es importantísimo mantener el vínculo con la patria, ¿verdad? La patria es el ombligo, ¿verdad? Y es siempre importante que a través de las redes y a través de las nuevas tecnologías estemos siempre pendientes de nuestro país y sobre todo estemos pendientes de cómo evolucionan las cosas
y sobre todo de estos aspectos también que tienen que ver con la cultura y con todo lo que esté vinculado con la cultura, ¿verdad? La economía, la política, ¿verdad? El desarrollo social, todo está vinculado con la cultura. Tarde o temprano terminamos llegando a eso. Excelente, muchas gracias. Bueno, JC, nos Excelente. despedimos. Bueno, sí, me despido solamente mencionando algo. Las publicaciones que Carlos está aportando al periódico El Diario de Hoy también lo vamos a retomar en el informativo salvadoreño para poderlo compartir y así poder tener una referencia cultural histórica de nuestro El Salvador. Así que gracias por esas futuras publicaciones. Estaré pendiente para poderlas publicar también a través del informativo salvadoreño en Milán. Muchas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com.